Muy bien, vamos a continuar con la lectura y comentario de la obra de Freud. Estamos en el capítulo 2 de Psicopatología de la vida cotidiana. Este capítulo tiene por título Olvido de palabras extranjeras y viene inmediatamente asociada la primer nota a pie de página. Nos dice, aparte de la modificación consignada en la nota siguiente, de la nota agregada en la página 19 y de un breve añadido en la nota 7 de página 20, el resto del capítulo data de 1901. Empezamos con el texto entonces. El léxico usual de nuestra lengua materna parece a salvo del olvido dentro del campo de una función normal. Ya empezamos con la nota número 2 y con una cierta dificultad de aproximarnos debida principalmente a al lenguaje, digamos, usado y a la intención. En esta primera lectura no sé exactamente qué quería decir Freud con estas palabras. Nos dice la nota número 2. En 1901 y 1904 había en este punto una larga nota al pie que comenzaba así. Dudo de que la frecuencia de uso pueda por sí sola dar cuenta de este resguardo. Sea como fuere, he observado que los nombres de pila que no tienen una aplicación tan limitada como los nombres propios, o sea, los apellidos, están sujetos al olvido no menos que estos últimos. A ello seguía el ejemplo perdón, ahí se cierra la cita de 1900. Mm, de esta primera nota a pie de página, o bueno, de la nota, digamos, que se incluía en 1901 y 1904. Continúa, sin embargo, la nota número 2 que nos dice, a ello seguía el ejemplo que ahora figura en el capítulo 3, páginas 30 y 31, el olvido del nombre de pila del hermano de una paciente. Y la nota continuaba así, entre comillas, el texto que sigue, un pensamiento sofocado acerca de uno mismo o de la propia familia con frecuencia suministra el motivo para el olvido de un nombre, como si no estuviera comparándose constantemente con otras personas. Perdón, me he equivocado aquí, como si uno estuviera comparándose constantemente con otras personas. Véase página 31, nos dice James Strachey. El más curioso ejemplo de esta índole me fue narrado, dice Freud en esta nota, por un señor Lederer, puntos suspensivos, y ahí finaliza esta cita. Continúa la nota 2, citándose el ejemplo que aparece ahora en el capítulo 3, página 32. El actual capítulo 3 sobre el olvido de nombres y de frases fue agregado al libro en 1907. A él se transfirieron los dos ejemplos mencionados y se eliminó el resto de la nota. Recordemos que James Strachey entonces está haciendo una historia, un registro de las modificaciones que han tenido los textos. Si ustedes quieren narrar, digamos, rastrear, perdón, la configuración de la obra de Freud, les sirven estas notas. Yo ciertamente no tengo mucha intención de hacerlo. Lo que en esta primera aproximación el texto me asombra, repito estas palabras, el léxico usual de nuestra lengua materna parece a salvo del olvido dentro del campo de una función normal. No tengo idea de qué signifique estas palabras. Léxico usual de nuestra lengua materna. No sé si se está refiriendo al alemán, porque recordemos que Freud vivía en una Viena, en una región donde hablaban muchísimos idiomas. Y no solo eso, no solo podríamos decir que tal vez está hablando del alemán. Recordemos que Freud era judío, de padres judíos. Entonces, no sé si aquí lengua materna esté hablando del alemán o esté hablando incluso del hebreo. Eh, podría, voy a colocar esta frase usando con otras palabras, ¿vale? Aquí, en primer lugar, léxico. No sé, tengo una idea sobre el significado de esta palabra, pero quisiera ver sinónimos en la Real Academia Española. Vocabulario de un idioma o región. Ok. En cuanto al concepto lingüístico de la palabra léxico,
que expresa contenidos o conceptos propios del léxico por oposición a los característicos de la gramática. Una tercera definición podría ser diccionario de una lengua. Una cuarta definición, vocabulario o conjunto de palabras de un idioma o de las que pertenecen al uso de una región y una actividad determinada a un campo semántico dado, etcétera. Entonces son palabras específicas. Un idioma, una región o una actividad determinada, que esto también podría ser aplicado incluso, por ejemplo, a un léxico psicoanalítico, a un léxico médico, a un léxico psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, palabras que son usadas dentro de determinada disciplina, ciencia, etcétera. Una quinta definición de la palabra léxico es justamente por esto mi dificultad. Conjunto de voces, modismos y giros característicos de un autor o de una obra. Entonces, bien podríamos estar hablando de un léxico freudiano, ¿no? Y de un léxico, por ejemplo, lacaniano, de un léxico winnicottiano, de Donald Winnicott, Kleiniano, de Melanie Klein, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita estoy mencionando nombres teóricos psicoanalíticos, ajá, pero aquí el léxico usual de nuestra lengua materna parece a salvo del olvido dentro del campo de una función normal. ¿Qué podemos entender, digamos, aquí por función normal? Solemos hablar las mismas palabras y dentro de este, digamos, conjunto de palabras de nuestra lengua materna que solemos usar, aquí parece ser, dentro de este campo, digámoslo así, función normal, ahí no se olvidan las palabras que nosotros usamos. Ajá. Continúa el texto. Notoriamente no sucede lo propio, es decir, lo mismo con los vocablos de una lengua extranjera, digámoslo así. Tenemos un conjunto de palabras de nuestra lengua materna, en mi caso el español, en su caso supongo que también el español, pero dentro de nuestra lengua nosotros tenemos un campo de palabras, un campo léxico, un campo lingüístico, digámoslo así, un conjunto de palabras dentro del cual nos movemos con facilidad y ahí no se nos olvida nada. Sin embargo, estamos aprendiendo una lengua extranjera y el proceso es similar, es digamos como si la lengua fuera un espectro mucho más amplio que el conjunto de palabras que nosotros normalmente usaríamos de esta lengua extranjera. Ajá. Sin embargo, aún dentro de este conjunto cómodo o usual de lengua extranjera, ahí sí solemos olvidar el significado, bueno, olvidar el significado, esto ya es algo que estoy aumentando. Simplemente olvidar, podemos entender, digamos, palabras, ajá, léxico. Ujú. La predisposición a olvidarlos preexiste para todas las partes del discurso y un primer grado de perturbación funcional se muestra en la desigual medida con que disponemos del léxico extranjero según nuestro estado general o nuestra fatiga. En una serie de casos, este olvido se cumple siguiendo el mecanismo que nos ha revelado el ejemplo de Signorelli. Esto en el capítulo anterior, es un comentario mío. Como prueba, he de comunicar un único análisis, pero de valor singular por sus peculiaridades, sobre un caso en que se olvidó una palabra que no era un sustantivo de una cita latina. Permítaseme exponer por extenso y plásticamente el pequeño episodio. Antes de continuar, si bien podremos aproximarnos a la obra de Freud, digamos, como un conjunto de anécdotas, que es posible, digamos, eh, anécdotas de Sigmund Freud, anécdotas de los pacientes, el texto en general nos invita a justo comprobar lo que Freud va a observar, los fenómenos que va a notar en los casos. Le recomendaría mucho escuchar el capítulo pasado, el de Signorelli, el del olvido de nombres propios, para poder nosotros, digamos, eh, poder notar un método, un procedimiento, ajá, al respecto del cual se puede obtener conocimiento y no solo eso, sino experiencia y, digamos, establecer una relación con uno mismo y con los demás
a partir de la consideración de la dinámica de lo inconsciente. Ajá. Esto lo estoy exponiendo así, por supuesto, es un trabajo ya amplio el que tenemos hasta ahorita y toda la obra freudiana que hemos hecho hasta ahorita es lo que me permite hacer esto y por supuesto no puedo olvidar mencionar mi seminario de formación en psicoanálisis, el lacaniano, y por supuesto la experiencia que he tenido tanto personal como profesional en el campo de la psicología. Ahorita continúo con el texto. El verano pasado renové, también durante un viaje de vacaciones, mi trato con un joven de formación académica, quien, como pronto hube de notar, estaba familiarizado con algunas de mis publicaciones psicológicas. La plática recayó, ya no sé cómo, así está escrito entre paréntesis, ya no sé cómo, es decir, simplemente una cosa llevó a la otra en la plática sobre la situación social del establecimiento, del estamento, perdón, del pueblo al cual ambos pertenecemos. Y él, oh ambicioso, se desahogó en lamentos por estar su generación, según sus expresiones, condenada a no desarrollar sus talentos y a no poder satisfacer sus necesidades. Qué curioso. Recordemos, el texto no rebasa eh, el año de 1910. Ajá. Entre 1901 y 1907, sea 4, perdón, 1904. Se ha formulado esa frase de un jovencito al cual Freud conoció y simplemente platicó. Es decir, el jovencito se queja de no poder desarrollar sus talentos y no expresar, no poder satisfacer sus necesidades por las condiciones sociales en las cuales su generación estaba insertado, digámoslo así. Continúa el texto, concluyó su discurso en tono apasionado con el consabido verso virgiliano en que la desdichada Dido difiere a la posteridad su venganza contra Eneas. Esto, por supuesto, es una invitación a leer a Virgilio. Debe por aquí estar alguna cita de este autor. Ajá. Virgilio, no sé si sea, no, la Divina Comedia es de Dante Alighieri, pero me parece que es Virgilio el que, no lo recuerdo en este momento. Pero bueno, vamos a continuar. Después de que dice Eneas, esta venganza que Dido quiere eh, hacer, pero que termina cediendo al futuro contra Eneas, viene una palabra, entre comillas, y destacada como de ladito, exoriare, o más bien, el joven quiso, está destacado el texto, quiso así concluirlo, pues no le salió la cita y procuró encubrir una evidente laguna de su recuerdo mediante una transposición de palabras. Lo que sigue se distingue entonces, es latín esta palabra. Exoriar, entre paréntesis, ex nostris ossibus ultor. No sé realmente cuál sea la traducción de esta frase. Permítanme un segundo. No viene alguna traducción, pero afortunadamente ya tenía abierta mi navegador. Voy ahorita a buscar palabras, estas palabras en latín, que recordemos ahorita, el joven entonces quiere evocar una palabra que él no puede recordar y termina diciendo exoriare. Muy probablemente sea una palabra latina, de latín, que realmente no tenga ningún significado. No. Ahorita al menos el traductor de Google me regresa exoriare en latín, exoriare en español. Es decir, no hay una traducción como tal de esa palabra. Seguramente es una palabra compuesta, una palabra que el chico simplemente creó con el afán de evocar otra palabra. Ujú. Mm, el consabido verso virgiliano. Ajá. El consabido verso de Virgilio, seguramente escrito en latín. El joven simplemente dijo exoriare. Voy ahorita a poner en el traductor exoriar, ex nostris ossibus ultor. No sé realmente qué significa esa frase en latín.
Oh, mira, ahora sí me arroja una nostris, nostris, ¿sí? Al escepticismo es la traducción de esta frase, al escepticismo de los que están con nosotros, los huesos del vengador de, así simplemente me arroja el traductor de Google. Eh, Aquí, digamos, está eh, trasladando esto de exoriar, entre paréntesis, no tiene como tal entonces una traducción, es una palabra compuesta, exoriare, eh, del latín que no tiene un significado como tal, ajá, pero raya, digamos, en una idea de escepticismo, esto de que yo no le creo a la sociedad, yo no le creo al mundo, ujú, que es lo que le quiere decir el joven a Freud. Ajá. Continúa el texto. Al fin dijo enojado. Lo que sigue viene perdón, entre comillas y con signos de admiración. Por favor, no ponga cara tan burlona, como si disfrutara con mi turbación. Y ayúdeme usted. En este verso falta algo. ¿Cómo dice completo? Es decir, el joven dijo, exoriare, puntos suspensivos. Y luego, "Oh, señor, usted sabe, usted ayúdeme. ¿Cómo dice completo el verso? De muy buena gana le respondí con la cita correcta. Exoriar e aliquis nostris ex osibus ultor. Y aquí ya viene el asterisco, seguramente traerá ya la traducción y la nota número 3. Ajá. Literalmente, que alguien, este alguien era aliquis, me parece que es el latín de alguien, ahorita lo vamos a buscar, que alguien surja de mis huesos como vengador. Ok, perfecto. Mm, a ver, estoy exoriar. Realmente aquí me llama la atención. En la primera frase del joven, del joven, digamos, revolucionario, dice exoriare, así completo. Ajá. La segunda evocación que este mismo joven hace de la frase de Virgilio es exoriar, entre paréntesis, e. Y luego la cita correcta por Freud frente al joven es exoriar, entre paréntesis, e, que me parece, ahorita estoy tratando como de rastrear la traducción, debe ser que alguien, ajá. Entonces, eso es, digamos, literalmente, ¿no? Lo que decía el texto en alemán. Aquí está, mira. El texto es extraído de la Eneida de Virgilio, capítulo 4. No creo que sea la página. Aquí viene 625. No sé si sea verso o algo así. Pero vamos a continuar. Dice, entre comillas, perdón, no sé si sea una frase del joven o de Freud. Qué tontera olvidar esa palabra, pero usted sostiene que nada se olvida sin razón. Me gustaría saber cómo di yo en olvidar ese pronombre indefinido, aliquis, entre paréntesis. Entonces, es una frase del joven, un joven que ya estaba versado en psicoanálisis, un joven que ya tenía un conocimiento de con quién estaba hablando. Ajá. Aquí es algo que también hemos visto hasta ahora y que es algo en lo que podemos ir cimentando el trabajo de Freud y también el que hemos hecho en este lugar, en este canal de YouTube. Usted sostiene que nada se olvida sin razón. Ajá. Esto es justo lo que les comentaba. Simplemente podemos tomar esto como una observación de un evento que vivió el doctor Freud, pero también podemos nosotros pesquisar una dinámica que nosotros mismos podemos observar en nosotros o en los demás, los olvidos, así como los sueños pueden ser interpretados, es decir, hay razones por las cuales nosotros soñamos algo de determinada manera y hay razones por las cuales nosotros olvidamos, ajá, algo en determinada ocasión. Continúa el texto, recogí el desafío gustosísimo pues me prometía un aporte para mi colección. Le dije, pues, enseguida podremos averiguarlo.
Solo tengo que rogarle que me comunique usted con sinceridad y sin crítica alguna todo cuanto se le ocurra dirigiendo usted sin propósito definido su atención sobre la palabra olvidada. Aquí viene la nota número 4. Esto, antes de continuar, antes de compartir con ustedes la nota número 4, se asemeja muchísimo a el método que Freud propone en la interpretación de los sueños. Nos dice la nota número 4, esta nota es de Freud. Este es en general el camino para llevar a la conciencia elementos de representación que se esconden. Véase mi libro La interpretación de los sueños. Particularmente nos dice el traductor, volumen 4, páginas 122 a la 123. Naturalmente yo los invitaría a... hay un capítulo justamente, el método de la interpretación de los sueños, me parece que es el segundo capítulo de la interpretación de los sueños, donde se expone a detalle cómo lograr eso, ¿no? Esa, eh, digámoslo, con sinceridad y sin crítica, comunicarle a alguien más todo lo que se le ocurra a ustedes, a mí, alrededor, en el caso de la interpretación de los sueños, de un sueño. En el caso de esta palabra olvidada, a la palabra olvidada. Entonces, estamos hablando aquí de la asociación libre. Continúa el texto y aquí viene entonces la respuesta del joven. Bien, entonces doy en la risible ocurrencia de dividir la palabra de la siguiente manera. A y liquis, entre comillas. ¿Qué significa eso? Le pregunta Freud. No sé. ¿Qué más se le ocurre? Eso se prosigue así. Reliquias, liquidación, fluidez, flujo. Ahora, ¿ya sabe usted algo? Le pregunta el joven a Freud. No, todavía no, pero continúe usted. Dice el joven, pienso, prosiguió con irónica sonrisa, en Simón de Triento, cuyas reliquias he visto hace 2 años en una iglesia de Triento. Pienso en la inculpación por sacrificios de sangre que ha vuelto a levantarse contra los judíos y en el escrito de Kleinpaul, 1892, se destaca el nombre de Kleinpaul, quien ve en todas estas presuntas víctimas unas reencarnaciones, unas reediciones, por así decir, del Salvador. Permítame un momento, ya me ha dado sed. Continúa el texto. Le contesta Freud al joven, la ocurrencia no carece de todo nexo con el tema sobre el cual charlábamos antes que a usted se le pasara de la memoria la frase latina. Es decir, usted está haciendo una asociación correcta. Es aquí donde se relaciona con un tema con el cual estábamos platicando antes de que a usted se le olvidara esa frase. Contesta el joven, justamente, pienso además en el artículo de un periódico italiano que hace poco he leído. Creo que su título era, entre comillas, de lo que dice San Agustín, se destaca Agustín, sobre las mujeres. ¿Qué hace usted con eso? Yo aguardo, le contesta Freud. Y el joven continúa. Entonces ahora acude a algo que carece de toda conexión con nuestro tema. Absténgase usted, le contesta Freud. Se lo ruego, de toda crítica y... El joven lo interrumpe. Ya lo sé. Me acuerdo de un espléndido señor anciano con quien me topé la semana pasada en el viaje. Un verdadero, se destaca, original. Parece un gran pájaro de presa. Se llama, por si le interesa, se destaca Benedicto. Bien, dice Freud, por lo menos una serie de santos y de padres de la Iglesia. San Simón, San Agustín, San Benedicto, todos estos nombres están destacados, ¿vale? Creo que hay un padre de la Iglesia llamado, se destaca, Orígenes. Por lo demás, 3 de esos nombres son también nombres de pila, como Paul, en el apellido Kleinpaul. Kleinpaul se destaca. Continúa el joven, ahora se me ocurre San Genaro, se destaca Genaro, y su milagro de la sangre, puntos suspensivos. Hallo que eso sigue adelante mecánicamente. Aquí San Genaro viene en un asterisco, nos dice el traductor que Genaro viene del alemán Januarius,
o januar, que se puede traducir como enero. Ajá. Me parece que es una aproximación también la inglesa, es decir, la palabra inglesa para enero tiene relación con Genaro. Ajá. Entonces, el joven había dicho, les repito, ahora se me ocurre San Genaro y su milagro de la sangre. Hallo que eso sigue adelante mecánicamente, dice Freud. Déjelo seguir. San Genaro y San Agustín, se destacan Genaro y Agustín, tienen que ver ambos con el calendario. Claro, Genaro, January, enero, Agustín, agosto. Ajá. Esto se los estoy comentando yo. Continúa el texto. ¿No quiere usted refrescar mi memoria sobre aquel milagro de la sangre? Es decir, Freud le pregunta. Aquí esto es algo importantísimo. Pregunten y pregúntense, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué? Es que, y pues, generalmente uno se contesta, no me preguntes eso, no quiero saber eso, no quiero saber por qué lo hago. Continúa el texto. Pero si usted, dice el joven, pero si usted lo tiene que conocer, en una iglesia de Nápoles se conserva en una redoma la sangre de San Genaro, que por obra de milagro se fluidifica, es decir, se hace fluido. Ajá. Cierto día festivo todos los años. El pueblo atribuye gran importancia a este milagro y lo altera mucho si se demora, como aconteció cierta vez durante una ocupación francesa. Entonces, el general que comanda las tropas, o me equivoco, ¿no fue Garibaldi? Pregunta el joven. Ajá. eh, Llevó aparte al sacerdote y le significó, señalando con expresivo ademán a los soldados de consigna que esperaba, se destaca esperaba, ajá, que el milagro se consumara muy pronto. Y se consumó, efectivamente, puntos suspensivos. Ahí, digamos, se cierra la intervención del joven, esta frase, esta palabra. Pero hay, quiero hacerles notar algo. Dentro de esta frase, de esta contestación del joven, Freud está destacando las palabras fluidifica, es decir, que se hace fluido. ¿Mm? Esperaba, es decir, aquí la conversación no fue, digamos, no ocurrió como se las estoy leyendo. Podremos decir o podríamos señalar que la conversación fue fluida de un punto a otro, hablando de la palabra, ¿no? Aprovechando la aparición de esta palabra en el texto. Pero Freud está identificando aquí algunos elementos. Fluido, esperaba. Y por supuesto también la sangre. Bueno, esto no lo ha hecho mención el texto, pero yo puedo intuir hacia dónde se dirige el texto y hacia dónde se dirige la conversación del joven, la razón por la cual él olvidó la palabra de esa frase de Virgilio, de ese verso de Virgilio. Le responde Freud, ¿y qué más? ¿Por qué vacila usted? Ajá. Al final de la frase del joven acabó con puntos suspensivos. Ajá. Es decir, Freud nota que el joven está dudando, está vacilando, está eh, como que inseguro. Contesta el joven, es que ahora se me ha ocurrido algo. Puntos suspensivos. Pero es demasiado íntimo para comunicarlo. No sé si ustedes se habrán reído junto conmigo. Continúa el joven. Por lo demás, no le veo el nexo alguno ni la necesidad de contarlo. Es decir, ya no quiero hablar al respecto, dice el joven. Continúa Freud. Del nexo yo soy quien cuida. No puedo, es claro, obligarlo a que me cuente algo que le resulta desagradable. Pero entonces no me pida saber el camino por el cual ha olvidado usted aquella palabra, aliquis, entre comillas. Ajá. Dice el joven, ¿realmente lo cree? Bien, pues, de pronto pensé en una dama de quien podría recibir una noticia que nos resultaría asaz desagradable a ambos. Ah, me río. Voy a darles las pistas. Meses, fluido, sangre, esperar.
dama, noticia desagradable a ambos. Si no lo dice el texto, lo voy a decir yo. No se preocupen. Todavía falta para acabar el texto, pero esta narración ya nos falta media página. Inmediatamente dice Freud, que no le ha venido el periodo. Dice el joven, ¿cómo puede usted colegirlo? Es decir, ¿cómo se dio cuenta? Dice Freud, por cierto que no es difícil. Usted me ha preparado bastante para ello. Piense, se destaca todo lo que sigue. En los santos del calendario, en la fluidificación de la sangre cierto día, la alteración si el suceso no sobreviene, la nítida amenaza de que el milagro se consume, pues si no, puntos suspensivos. ¿Ha procesado usted el milagro de San Genaro como una espléndida alusión al periodo de la mujer? Dice el joven, sin saberlo yo. ¿Cree usted realmente que a causa de esta angustiada expectativa me habría sido imposible reproducir la palabreja aliquis? Me parece indudable, dice Freud. Recuerde su descomposición en a liquis. La letra A quiere decir sin, liquis, líquido, sin líquido. Esto se los estoy diciendo yo. Ujú. Aliquis es una palabra que estaba en el verso de Virgilio y que el joven no puede pronunciar. ¿Por qué? Porque inconscientemente ahí hay una liga emocional. Él no quiere saber nada sobre esa falta de fluido. Dice el texto entonces, y las asociaciones reliquias, liquidación, fluidez. Habré de insertar todavía dentro de este nexo a San Simón, quien fue sacrificado de niño, esto se destaca en el texto, y en quien dio usted a partir de las reliquias. Mira, yo no sabía que San Simón había sido sacrificado de niño. Es decir, aborto. Esto no lo dice el texto, lo digo yo, estoy ahorita asociando. Ajá. Dice el joven, prefiero que no lo haga. Espero que no tome en serio ese pensamiento, si en realidad lo he tenido. Quiero confesarle, en cambio, que la dama es italiana, y además he visitado Nápoles en compañía de ella, pero ¿no puede deberse todo al azar? Dice Freud, tengo que dejar librado a su parecer que todos esos nexos puedan esclarecerse mediante el supuesto de una casualidad. Es decir, papá, si quieres dejar eso a la casualidad, no es mi problema. Continúa el texto, esta respuesta de Freud al joven. He de decirle, sin embargo, que cualquier caso semejante que quiera analizar lo llevará a unas casualidades, entre comillas, igualmente asombrosas. Aquí viene la nota a pie de página número 5, una nota agregada, nos dice James Strachey en 1924, es decir, esta nota es de Freud. Este pequeño análisis ha recibido mucha atención en la bibliografía y provocado vivas discusiones. Bleuler en 1919 lo tomó como base para ensayar la formulación matemática de la credibilidad de las interpretaciones psicoanalíticas. Su conclusión fue que su valor de probabilidad es mayor que el de millares de inatacados, entre comillas, discernimientos médicos. Y si resulta extraño, ello se debe a que no está habituado a contar en la ciencia con unas probabilidades psicológicas. Aquí es algo que el texto me llama mucho la atención. Una de las críticas que se le ha hecho al psicoanálisis es su falta, digamos, de apego al método científico, ¿vale? A una matematización que hizo Lacan, matematización que hizo Bleuler, al parecer, en 1919. Es decir, sobre, digamos, la formulación matemática de. Aquí fue la credibilidad en las interpretaciones psicoanalíticas. Por supuesto, se está abordando desde un asunto de probabilidad. Ajá. El joven, decías, es algo arbitrario, ¿no? Ah, sí, claro. Freud le contesta con una ironía muy marcada. Bueno, si usted quiere que sea arbitrario, es arbitrario. Pero esas arbitrariedades, es ironía, la palabra arbitrario, la palabra que fue la que usó el joven,
Casualidad, ajá, el azar, ajá, eso ocurre mucho. Ahora, hay algo, digamos, que quiero hacerles notar, que ciertamente eh, no solo el texto lo da a entender, eh, es algo que también me queda claro de la práctica analítica, y es que se habla en la interpretación de los sueños de una sobredeterminación, es decir, no podemos soñar más que lo que soñamos. Ajá. Aquí no podemos olvidar más que lo que olvidamos, es decir, las cosas son como son por una razón, y esa razón es muy simple, muy sencilla, el sujeto, ustedes y yo. Cuando les hablaba, por ejemplo, de relacionarse consigo mismo y con los demás, haciendo interpretación, por supuesto, es una interpretación que no puede, ¿cómo decirlo?, prescindir del sujeto, de quien olvida o de quien sueña. Ajá. Si ustedes van a hacer una interpretación de sus sueños, por supuesto, les recomiendo mucho dedicar un tiempo de escucha no solo a la interpretación de los sueños, sino a todos los textos relacionados con el sueño. Si ustedes quieren hacer un análisis, por supuesto, empiecen con uno, empiecen consigo mismos. Ajá. Noten las cosas que olvidan, cuando las olvidan, y empiecen, por supuesto, a asociar libremente con aquello que olvidan. Ujú. Eh, es justamente esa relación al azar, que no es ningún azar, es simplemente la forma en la cual estamos acostumbrados a evadir nuestro contacto con nosotros mismos, nuestras emociones, porque muchas veces estas no resultan, digamos, funcionales socialmente, no resultan cómodas, no resultan lindas para los demás o incluso para uno mismo. Por eso justamente surge el psicoanálisis como no solo un método, sino también una disciplina y una propuesta científica muy particular al respecto de la condición humana. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Porque estamos todavía como a la mitad y ciertamente es un texto rico también. Tengo muchas razones para estimar este pequeño análisis, dice Freud, y agradezco a mi ex compañero de viaje por haberme autorizado a publicarlo. En primer lugar, porque así pude aprovechar una fuente que de ordinario se me deniega. Las más de las veces estoy obligado a tomar de la observación de mí mismo los ejemplos, aquí compilados, de perturbaciones de la función psíquica en la vida cotidiana. Ujú. Entonces, aquí está haciendo una observación y es algo que quiero notar. Esto también es una nota para mí. Yo que en mi desarrollo teórico, yo que en mi propia, digámoslo así, abordaje del psicoanálisis, propongo al mundo, a mis colegas, la no existencia de la salud mental. Ujú. Aquí se nos habla literalmente perturbación de la función psíquica. Estamos hablando, digamos, de una incapacidad de acordarnos de algo que sabemos, ujú, en la vida cotidiana. No estamos hablando de una perturbación, digamos, neurótica. Es simplemente un olvido, pero como hemos estado argumentando, no solo en psicopatología de la vida cotidiana, sino en la interpretación de los sueños, el olvido es funcional, digámoslo así. El olvido no solo tiene una razón, y esa razón es, digamos, para sostener relaciones sociales, sino también para sostener una imagen particular de nosotros mismos. Ujú. Continúa el texto. En cuanto al material mucho más rico que me brindan mis pacientes neuróticos, procuro evitarlo porque debo temer la objeción de que esos fenómenos serían justamente resultados y manifestaciones de la neurosis. Aquí viene la nota número 6, nos dice James Strachey. Véase las acotaciones, es decir, las observaciones similares en cuanto a la elección de los sueños para su análisis en la advertencia a la primera edición de la interpretación de los sueños, volumen 4, página 18. Continúa el texto. Por eso posee particular valor
para mis fines que se ofrezca como objeto de una indagación así una persona extraña y exenta de enfermedad nerviosa. Además, este análisis cobra importancia para mí, pues ilumina un caso de olvido de palabras, se destaca sin recordar sustitutivo. Es decir, esto de sustitutivo fue algo que se vio en el ejemplo de Signorelli en el capítulo pasado. Continúa el texto y así corrobora la tesis que antes formulé. En la página 14 nos dice Strachey, a saber, es decir, esta es la tesis, que la aparición o la ausencia de tales recuerdos sustitutivos no establece un distingo, es decir, una señal, una relación esencial. Nota número 7. Es una nota larga. Nos dice Freud en esta nota número 7, una observación más fina limita algo la oposición entre el análisis de Signorelli y el de Aliquis con respecto a los recuerdos sustitutivos. Antes de continuar, un breve comentario. Signorelli era el nombre de un pintor que Freud no podía recordar. Ajá, pero para aproximarse a esa palabra, a ese nombre, Signorelli, Freud usó dos palabras que ahorita no me acuerdo cuáles eran, pero para más detalles está el video pasado. Continúa el texto, esta nota 7, y es que también en este último el olvido parece estar acompañado por una formación sustitutiva. Cuando pregunté con posterioridad a mi interlocutor si en sus empeños de recordar la palabra faltante no se le había ocurrido alguna otra cosa a cambio, informó que primero había registrado la tentación de introducir un ab, entre comillas, ab, ajá, ab, en el verso, para que quedara de esta manera, nostris ab ossibus. Quizá la pieza no enlazada de aliquis, y además que exoriare se le había impuesto de una manera particularmente nítida y pertinaz. Con su típico escepticismo agregó, entre comillas, evidentemente porque era la primera palabra del verso, cierra comillas, cuando le pedí que, no obstante, atendiera a sus asociaciones para exoriare, para esa palabra, me indicó exorcismo, con justa razón. Él necesitaba un exorcismo, él necesitaba que le quitaran ese espíritu de pesadumbre. Este es un comentario mío, ¿vale? Que le quitaran esa angustia. Es que no sabía si ella estaba embarazada. Continúa el texto. Muy bien, puedo imaginar yo, dice Freud, que el refuerzo de exoriare, entre comillas, en la reproducción tenía en verdad el valor de una formación sustitutiva como las señaladas. Esas palabras señaladas, oh, no las recuerdo. Aquí hay un olvido funcional de mi parte al respecto de Signorelli. Continúa la nota. Esta, la formación sustitutiva, se habría establecido a través de la asociación exorcismo, entre comillas, desde el nombre de los santos. Se destaca santos. Pero son estas unas finezas a las cuales no hace falta atribuir valor alguno. Nos dice aquí James Strachey, las dos oraciones que siguen fueron agregadas en 1924. Lo que se agregó entonces. Nos dice Freud, entre paréntesis, P. Wilson, en 1922, destaca, por el contrario, que el refuerzo de exoriare posee un elevado valor de esclarecimiento, pues exorcismo sería el mejor sustituto simbólico para los pensamientos reprimidos que se referían a la eliminación mediante aborto del hijo temido. Acepto agradecido esta rectificación que no menoscaba la fuerza probatoria del análisis. Continúa la nota. Parece entonces muy posible que la emergencia de algún tipo de recuerdo sustitutivo sea un signo constante, aunque tal vez solo un signo característico y delator del olvido tendencioso, es decir, del olvido intencionado. Ujú. Aunque sea una intención inconsciente, eso es importante notarlo. Continúa el texto. Motivado por represión. El ejemplo de represión fue muy claro en la frase del joven. No quiero hablar de eso, doctor, eso es muy íntimo y desagradable. Ajá, eso es, digamos, el ejemplo muy bueno de represión. Aquí lo hago notar yo. Continúa la nota 7.
Aún allí donde falta la emergencia de nombres sustitutivos incorrectos, esa formación sustitutiva consistiría en el refuerzo de un elemento vecino del olvidado. En el caso de Signorelli, por ejemplo, todo el tiempo que el nombre del pintor fue inaccesible para mí, tuve hipernítido, es decir, sumamente nítido, el recuerdo visual de su ciclo de frescos, de cuadros, ajá, y de su autorretrato pintado en el ángulo de uno de sus cuadros. Al menos lo tuve mucho más intenso de lo que suelen ser, en mi caso, las huellas némicas visuales, es decir, los recuerdos evocados visualmente. Continúa la nota 7 y ya estamos por terminar esa nota. En otro caso que comuniqué igualmente en mi ensayo de 1898, me había olvidado sin remedio del nombre de la calle donde vivía una persona a quien debía visitar en una ciudad extranjera, visita que me resultaba incómoda. En cambio, y como por burla, retenía hipernítido el nombre de la casa, el número de la casa, cuando de ordinario encuentro la mayor dificultad en recordar cifras. Ahí finaliza, nos está invitando aquí a ver dónde estaba. Debe ser la interpretación de los sueños. Páginas 46 y 259. Les comento, debe ser porque aquí nos dice infra, es decir, el texto pasado remitido, o nos invita a ver el texto pasado y hasta el momento solo la interpretación de los sueños ha tenido, o es el ensayo más extenso que hemos visto hasta ahorita. Ningún otro texto hasta el momento que hemos visto de Freud, que es 1901, es decir, lo que había escrito Freud hasta 1901, ninguno de sus textos, además de la interpretación de los sueños, rebasaba las 100 páginas, menos incluso, tal vez las 50. Regresamos al texto principal, pero el valor más grande del ejemplo de Aliquis reside en otra de sus diferencias con respecto al de Signorelli. En este último, la reproducción del nombre fue perturbada por el efecto continuado de una hilación de pensamiento que se había iniciado y se había interrumpido poco antes, pero cuyo contenido no mantenía un nexo nítido con el tema nuevo dentro del cual se incluía el nombre de Signorelli. Un segundo, tengo sed. Mm, pero ¿quién me manda a mí fumar para recordar un viejo amor? Continúa el texto. Entre el nombre reprimido y el tema del nombre olvidado. No había otro vínculo que la contigüidad en el tiempo, y esta bastó para conectarlos en una asociación extrínseca, es decir, externa. Aquí viene la nota número 8. Nos dice Freud en esta nota, y ya tengo mi chocolate. No me atrevería a sostener con pleno convencimiento la falta de un nexo interno entre los dos círculos de pensamiento en el caso de Signorelli, que se persiguen de manera más ceñida, perdón, si se persiguen de manera más ceñida, es decir, más cercana, los pensamientos reprimidos respecto del tema de muerte y sexualidad, se tropieza en efecto con una idea que toca de cerca al tema de los frescos de Orvieto. Aquí nos dice el traductor, el doctor Richard Carpe, ha sugerido que esto puede vincularse con la visita a una tumba etrusca en las cercanías de Orvieto, a la que Freud hace referencia entre sus asociaciones al sueño del, entre comillas, preparado anatómico con la propia pelvis. Esto fue visto en la interpretación de los sueños, volumen 5, página 453. Véase también sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria en el volumen 3 y por supuesto en este canal de YouTube también ya está. A ver, vamos a regresar. Esta era la nota 8, bla, bla, bla. Aquí está. Entonces, estábamos hablando de la relación entre representaciones, la relación entre pensamientos, ideas, etcétera. Ajá. Mm, chocolate. Ujú, ujú. Permítame un momento. Estoy procurando mi garganta. Mm, mm, bien. En el ejemplo de Aliquis, en cambio, no se registra nada de un tema así, reprimido e independiente,
que ocupara el pensar consciente en el momento anterior inmediato y cuyo eco fuera la perturbación. Aquí, la reproducción es perturbada desde el interior del tema mismo que se tocaba en la cita, claro, por elevarse inconscientemente una contradicción a la idea de deseo allí figurada. Recordemos esta palabra que usa Freud, figurada, figuración. Podemos también entenderla como manifestación, representación. Ajá. La idea de deseo ahí figurada, es decir, aliquis, falta de fluido, de eso yo no quiero saber nada. Ujú. Ahí hubo ya una perturbación en el pensamiento de ese joven. Y con perturbación me refiero justamente a que le evocó una emoción. Esa emoción le fue desagradable. Ajá. Continuamos. Uno no puede menos que construirse del siguiente modo el proceso. El hablante lamenta que la presente generación de su pueblo vea cercenados sus derechos y una nueva generación, predice como Dido del verso de Virgilio, ya se encargará de vengarse de los opresores. Por eso me resultaba curioso en un primer momento aquella aproximación del joven. Y esto tiene que ver también con mi texto, Sexualidad Infantil y Crimen, y el segundo volumen que todavía no he acabado de escribir, Dialéctica del Castigo. Entonces, aquel joven, lo vuelvo a parafrasear esta frase, esta porción del escrito, aquel joven revolucionario buscaba matar a sus opresores, a su gente mayor, digámoslo así. Continúa el texto. Vale decir, ha expresado el deseo de tener descendencia. En ese momento se le cruza un pensamiento que lo contradice. Entre comillas, ¿de verdad deseas tan vivamente tener descendencia? Eso no es cierto. ¿Cuánto te turbaría recibir ahora la noticia de que esperas descendencia de un lado que tú no sabes? No, nada de descendencia, aunque nos haga falta para la venganza. Es decir, voy a matar a esos que me oprimen y para eso tendré descendencia. O mejor no tendré descendencia. Mm, Estoy poniéndolo en otras palabras. Ajá. Ahí hay justamente una contradicción. Aquí nos dice de pensamiento. Ajá. Por supuesto, hay una lógica ahí que ahorita no voy a exponer, pero que tiene que ver, por supuesto, con lo que estamos viviendo al día de hoy, 30 de mayo del 2021. Y mundialmente, ¿eh? No es un fenómeno aislado. Continúa el texto. Y entonces esta contradicción logra hacerse valer, estableciendo igual que en el caso de Signorelli, una asociación extrínseca entre uno de sus elementos de representación y un elemento del deseo objetado. Objetado quiere decir rechazado. Ajá. Y por cierto que esta vez lo hace de una manera en extremo violenta, mediante un rodeo asociativo de artificios, perdón, mediante un rodeo asociativo de artificiosa apariencia. Rodeo asociativo de artificiosa, de engañosa apariencia. Ajá. Ah. Exorcismo, podríamos decirlo. Es que este rodeo asociativo, hay mucho que podremos señalar aquí como un rodeo asociativo. Dice, continúa el texto, una segunda coincidencia esencial con el ejemplo de Signorelli es que la contradicción proviene de fuentes reprimidas. Repito, proviene de fuentes reprimidas y parte de unos pensamientos que provocarían un extrañamiento de la atención. Extrañamiento. Podríamos también entenderlo como eh, retirar nuestra atención de determinadas frases, de determinados hechos, de determinados pensamientos y por supuesto de determinadas emociones. Ujú. Continúa el texto. Hasta aquí lo que tengo que decir sobre las diferencias y el parentesco interno entre estos dos paradigmas de olvido de palabras. Antes de leerles la nota 9 que ahí va asociada,
Paradigmas podríamos entenderlo como propuestas. Ajá. Ejemplos paradigmáticos nos podríamos servir de esta palabra como ejemplos típicos. Ajá. Ejemplos de procesos típicos. Dos paradigmas, dos propuestas muy claras, dos ejemplos muy claros. Ujú. Viene entonces la nota número 9 que nos dice Freud escribe, el alemán, Namen Namen Bergesen, olvido de nombres en español, pero este es sin duda un descuido. Namen, nombre, Bergesen, olvido en alemán. Por último, este texto termina con este párrafo. Hemos tomado noticia de un segundo mecanismo del olvido, la perturbación de un pensamiento por una contradicción interna que proviene de lo reprimido. En el curso de estas elucidaciones hemos de toparnos todavía muchas veces con este proceso, que nos parece el más fácilmente inteligible. Aquí finaliza este segundo capítulo. Estamos en este momento en la página 22 del volumen número 6 de la obra de Sigmund Freud. Dejemos hasta aquí entonces. Les agradezco mucho su atención, su paciencia y nos estamos viendo pronto.